Les estoy dando una cordial bienvenida a todos y deseo hacerles unas preguntitas que nos ayuden a pensar en lo que vamos a hacer, lo que vamos a escuchar de Dios. Es una pregunta muy personal. ¿Cuánto conoces el amor de Dios en tu vida? No me estoy refiriendo al conocimiento informativo que tengas. No me refiero al conocimiento teórico, teológico, académico, ni siquiera el conocimiento bíblico que tengas. Me estoy refiriendo a una experiencia personal. ¿Cuánto conoces y experimentas el amor de Dios diariamente? Reflexiona, piénsalo y ubícate conmigo. Seguimos hoy con el tema general, una oración de gran enseñanza ayer y hoy. Hoy tenemos la quinta entrega, o sea, la quinta petición de Pablo en la oración que encontramos en Efesios 3, 14 al 21. Y el tema, para los que toman notas, es que conozcan el amor de Cristo, que conozcan el amor de Cristo. Esta quinta petición, que conozcan el amor de Cristo, nos muestra que ese amor está por encima de todo conocimiento. Todo conocimiento, toda información humana está por debajo de conocer el amor de Cristo. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría, para refrescar sus mentes y la temática que hemos venido desarrollando, recordarles las 4 peticiones anteriores en esta oración del apóstol Pablo. La primera petición es que sean fortalecidos en el hombre interior a través del Espíritu Santo, o sea, por medio del poder del Espíritu Santo. Versículo 16. La segunda petición, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Versículo 17, la primera parte. Tercera petición, que estén arraigados y cementados en amor. Versículo 17, segunda parte. Y la cuarta petición que estudiamos la vez pasada, que sean capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo, capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo. Esta petición número 5 enfatiza la necesidad de conocer el amor de Cristo. Por eso en el versículo 19 dice que conozcan el amor de Cristo, que está por encima de todo conocimiento. La vez pasada insistimos en que para poder llegar a tener la capacidad de entender el amor de Cristo, necesitábamos la iluminación, la guía, la revelación, la acción del Espíritu Santo. Porque entender el amor de Jesucristo va más allá de una simple comprensión intelectual. Comprender la magnitud de las dimensiones del amor de Jesucristo
es algo que solo revela el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ilumina para que lo entienda. Eso muestra la enorme necesidad de depender del Espíritu de Dios. Igualmente, para conocer, no de manera únicamente intelectual, académica, teológica, bíblica, el amor, para conocer el amor, para tener una experiencia personal del amor de Cristo, necesitamos que eso lo haga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ir entendiéndonos, vamos a leer el texto de Efesios 3:19 en 5 diferentes revisiones de la Biblia. No lo voy a leer completo, sino la parte que estamos estudiando. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera contemporánea dice: que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento. Palabra de Dios para todos dice: el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Supera, está por encima de todo conocimiento humano. La Nueva Traducción Viviente dice: que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. El deseo es que, o la petición es que podamos experimentar una experiencia personal del amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. La NBD dice: pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Y por último, la Nueva Versión Internacional dice: que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, que está por encima de todo conocimiento humano que tú puedas tener. El amor de Cristo está por encima de todo eso. Si queremos andar en la verdad y decir la verdad en cuanto a esto es que es totalmente imposible entender y experimentar el amor de Cristo en toda su dimensión, en toda su magnitud, con nuestra capacidad humana. Podemos ser brillantes en la manera de analizar, de estudiar, pero jamás podemos llegar a las raíces profundas del significado del amor de Cristo en nuestras vidas como una experiencia, a menos que sea el Espíritu Santo que te ilumine para entenderlo, para creerlo y para aceptarlo. Si ustedes observan las 4 peticiones anteriores, nos proporcionan algo que va hacia un propósito final. Por eso dice que nosotros podamos ser fortalecidos interiormente, conforme a las riquezas de la gloria de Dios en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Poder de Dios. Nos dice también, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, que la segunda petición es que el Señor Jesucristo viva. Y la idea es que reine, que gobierne en nuestras vidas. Que more, que habite, pero que gobierne nuestras vidas.
La tercera petición en su orden es que estemos profundamente arraigados, cimentados en el conocimiento del amor de Dios a través de la palabra de Dios. Y la cuarta petición es para que seamos capaces. Observen el orden. Yo necesito ser fortalecido por el Espíritu de Dios conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Yo necesito que Cristo reine en mí. Por la fe necesito aceptar eso. Yo necesito tener mis convicciones bien cimentadas en el conocimiento del amor de Dios. ¿Para qué? Para que pueda ser capaz de entender el amor de Dios. Y las cuatro son la base que me llevan a conocer espiritualmente el amor de Dios. Señores, hermanos míos y hermanas, nos hemos acostumbrado muy mal en la vida cristiana. Cada quien interpreta las cosas a su manera. Cada quien tiene su propia opinión. Las opiniones de cada uno de ustedes son válidas, pero la opinión dada por Dios, establecida por Dios, está por encima de cualquier opinión humana. La vida cristiana no es para que tú y yo la vivamos como a nosotros nos parece. La vida cristiana ya está establecida, cómo se debe vivir. Y lo que tengo es que conocer los principios de la vida cristiana para vivir de conformidad con ellos. No es como tú quieras interpretar el amor de Dios, es como Dios ha mostrado su amor para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué Pablo oraba de esa manera? Para poder conocer el inmenso amor de Cristo que está por encima de todo conocimiento. Creo que sin convertirnos en personas que vamos a estar repitiendo mecánicamente lo que ahora conocemos, sin llegar a ese extremo, necesitamos tener muy presente el ejemplo de la oración de Pablo, para que con ese ejemplo podamos orar diariamente nosotros, por nosotros mismos y por nuestros hermanos en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Que nuestra oración vaya más allá de una forma mecánica de hacerlo. Yo les pregunto, todos los que estamos aquí, diariamente estamos necesitados de ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces diariamente debemos pedirlo. Diariamente necesitamos profundizar más en el conocimiento de Dios y de su amor, ¿sí o no? Entonces debemos pedirlo, así como el ejemplo que Pablo nos ha dado. Diariamente necesitamos la presencia de Cristo gobernando nuestras vidas. Dígamelo, ¿sí o no? Y diariamente necesitamos conocer, entender el amor de Dios espiritualmente. Sí. ¿Y necesitamos conocerlo? Sí. Entonces, ¿por qué no oramos así? ¿Y por qué aún en nuestras propias palabras? No tiene que ser con las mismas palabras del apóstol, pero con nuestras propias palabras, sin perder el sentido de las peticiones que diariamente necesitamos. Yo les dije en una ocasión que el apóstol Pablo tenía su experiencia personal con el amor de Cristo. Él lo vivía, él lo había experimentado, y ahora su interés como pastor, como misionero, como apóstol, es que la iglesia también lo experimente.
Y por eso le enseñó, por eso oró, clamó él y su equipo por la iglesia de los Efesios, para que esto se diera como una realidad en la vida de los hermanos. Y eso nos sirve a nosotros como un ejemplo de cómo debemos nosotros orar. De esa manera, amados míos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer, nos va a ayudar a creer, nos va a ayudar a experimentar, nos va a ayudar a vivir en el amor de Cristo todos los días. Conocer el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo, va más allá de un mero conocimiento intelectual o teológico, ya lo he dicho. Conocer el amor de Cristo demanda, como lo estamos aprendiendo, primero, ser fortalecidos espiritualmente. Segundo, permanecer en Cristo. Tercero, estar muy cimentados en el conocimiento bíblico del amor de Dios, con la capacidad que nos da el Espíritu para entender espiritualmente el amor de Dios y así poder llegar a conocer el amor de Dios. Una oración que mantiene una unidad perfecta con un propósito que estaremos viendo en la conclusión de esta oración. Conocer el amor de Dios, óiganme, implica tener y mantener una experiencia personal con el amor de Cristo. Para ello, todos nosotros necesitamos mantenernos en la comunión del Espíritu Santo, en la comunión del Padre, en la comunión del Espíritu de Dios que ha venido para tener comunión con nosotros. Tener la comunión del Espíritu Santo equivale a estar en la comunión del Señor Jesucristo, equivale a estar en la comunión del Padre. Por eso necesitamos tomar en cuenta esa comunión del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Está claro para ustedes? Dígame, ¿está claro? ¿Ustedes saben lo que significa el amor de Dios por experiencia personal? El amor de Dios es Dios mismo, porque Él es amor. ¿Está claro o no? El amor de Dios es Dios mismo, porque Dios es amor. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Dios es amor? Sí. Y Él nos ha demostrado su amor de una manera tan grande que buscó la forma de reconciliarnos con Él, de perdonar nuestros pecados, de sacarnos del infierno, de la perdición eterna, y no se halló ni en el cielo ni en la tierra alguien digno para hacerlo, que Dios pudiera utilizar. Entonces Dios toma la decisión de entregar a su propio Hijo como la demostración más grande de su amor por la humanidad. ¿Le dan la gloria al Señor por eso? Él mismo se hace hombre y viene para demostrar cuánto nos ama, porque de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha entregado para que Él venga a morir por cada uno de nosotros, a tomar el peso de la maldición y del pecado, para resucitar de entre los muertos con la victoria final, la victoria de la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es la demostración del amor de Dios. Una segunda manera como Dios ha demostrado que nos ama a nosotros y que debemos conocerlo y agradecérselo y ser fieles a Él, es que Él
Dios, en su gracia, en su amor, después de perdonarnos, después de rescatarnos, después de salvarnos, nos convirtió en sus hijos, y cuando nos convirtió en sus hijos, nos convirtió en depósitos del amor de Dios. Tú y yo somos depósitos del amor de Dios. Él ha depositado su amor. La Escritura dice que Él ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sí o no? Le dan la gloria a Dios. ¿Reconoces eso? Dios ha derramado, Dios ha depositado. Tú eres un depósito donde está el amor de Dios, por medio de su Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Dios lo ha derramado. ¿Cuántos creen eso? Y esa esperanza no avergüenza, precisamente por eso. El amor y la gracia de Dios nos muestra que por ese amor y por esa gracia nosotros fuimos iniciados por el camino de la verdad. Tú no buscaste el camino de la verdad. Tú no buscaste a Dios. Dios te buscó por amor y por gracia, ¿cierto? Su Espíritu Santo vino, te convenció de pecado, todo lo que el Espíritu de Dios hizo para trabajar, llevarte al momento en que tú pudieras conocer la justicia de Dios, el juicio de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios. Todo lo hizo el Espíritu Santo, pero Él vino a buscarte. Él vino para mostrarte el camino, y Cristo dijo: yo soy el camino. Así que el Espíritu Santo hizo todo esto solo porque Dios te ama. ¿Estamos de acuerdo? Ahora escúchame. No solamente el Espíritu Santo te ha buscado para mostrarte el camino, para iniciarte en el camino, sino que además ha dicho que el camino en el que tú y yo tenemos que vivir todos los días es en el camino del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice claramente que tenemos que permanecer en Cristo. Y Cristo es el camino, y Cristo es el amor. Cristo es la máxima expresión del amor de Dios. Tenemos que permanecer en Él diariamente, en una relación personal, no religiosa, no dominical, no cuando quede tiempo. Es una relación diaria, en todo momento, dándole a Él el primer lugar. Mantenernos en la experiencia diaria con el amor de Jesús, con el amor de Dios, con Dios mismo, con Cristo, a través del Espíritu Santo, de conformidad con la palabra de Dios. Escuchen esto que les voy a decir, porque no lo deben olvidar. De acuerdo con las Escrituras, Dios nos creó, nos salvó y nos hizo sus hijos por amor y para amarnos. ¿Oyeron eso? Dios nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre, nos rescató, nos salvó, nos redimió con la sangre de su Hijo, nos convirtió en hijos suyos, solo por amor, su amor, con el propósito de amarnos toda la vida. Pero también Dios tiene un propósito, no solamente el de amarnos, sino Él tiene el propósito de que cuando yo sea amado y disfrute de su amor, entonces yo también lo pueda amar a Él. ¿Entendido? ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú careces de la plenitud del amor de Dios en tu vida, tú no puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tú no puedes dar el primer lugar a Dios. Por eso Dios te creó,
te salvó, te redimió, te convirtió en su hijo por amor, para amarte, con el propósito de que tú lo puedas amar y así disfrutar de su amor. ¿Le dan la gloria al Señor? ¿Dicen algo? De verdad tienen gozo, tienen la alegría de saber lo que Dios ha hecho por sus vidas. Esto también nos demanda a nosotros que procuremos con diligencia, dependiendo del Espíritu Santo, conocer ese amor. ¿Quieren conocer más ese amor? ¿Sí? ¿Quieren tener la experiencia de ese amor? ¿Quieren disfrutarlo y andar en ese amor? Solo por la fe conforme a la palabra de Dios. Déjeme decirle lo siguiente. A mí me basta con saber que Dios me ama. Es suficiente, no hay más nada que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Eso en medio de cualquier circunstancia, por muy adversa que sea, lo que debemos tener es esa convicción, esa seguridad, esa certeza de la experiencia del amor de Dios. No solamente saber de oídas, o porque me lo dijeron, o porque la Escritura lo dice, sino porque Dios lo ha dicho, que Dios me ama y me ama con amor eterno. Él se lo dijo a Jeremías, y a través de Jeremías al pueblo de Israel. Y por estar en su palabra es también para ti y para mí, porque yo hago parte de ese pueblo, el pueblo de Dios. Veamos lo que dice Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 en Reina Valera contemporánea. Dice: hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Si tú no tienes esa versión, mira acá. Observa. Hace ya mucho tiempo el Señor, ¿qué cosa? Se hizo presente y me dijo que yo te amo con amor eterno. Para Jeremías y para el pueblo de Israel, y por estar en la palabra de Dios también para ti y para mí. Por eso te he prolongado mi misericordia. Jeremías es uno de los profetas más grandes que ha existido. Pero Jeremías no anduvo en grandes prosperidades como la gente quiere hoy vivir. Al contrario, sufrió cárceles, permanentemente estaba preso. Los gobernantes lo odiaban a muerte y lo castigaban en las cárceles con pan y agua. Por eso algunos dicen que él era el profeta llorón, el profeta que sufrió, pero algo lo fortalecía, y es que Dios se hizo presente y le dio su palabra y le dijo: con amor eterno te he amado. Eso es suficiente para vivir la vida tal como se nos presente, ¿sí o no? Saber que Dios nos ama a pesar de. Dios nos ama, ¿con qué? Con amor eterno. ¿Sabe por qué? Porque Dios es eterno y Dios es amor. Por eso su amor es eterno y por eso nos ama eternamente en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que tenemos que conocer. Y podemos leer a la ligera estos pasajes y no tienen ningún sentido, pero cuando el Espíritu Santo lo ilumina, entonces comienza a tener sentido para nosotros. Yo particularmente pienso sinceramente que existen muchas escrituras de la Biblia que Dios nos ha dado para que le conozcamos, para que conozcamos su amor. Pero lamentablemente, aun cuando están en la Biblia
y las leemos con alguna frecuencia, no siempre las hemos comprendido espiritualmente, por lo cual no estamos disfrutando el amor de Dios. Y esto es muy serio y quiero repetirlo. Tú puedes leer la Biblia ligeramente, tú puedes emocionarte en un momento por un versículo, por una frase, por la palabra que Dios te está dando en el momento, pero no basta tener esa emoción del momento. Tienes que cimentarte en esto, tienes que creerlo, tienes que dejar que el Espíritu Santo te ilumine y profundice esa palabra para que te convierta en una convicción para tu vida, para decir como el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído y sé lo que creo, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo necesitamos con relación a la palabra de Dios. No podemos seguir dándonos el lujo de leer la palabra de Dios como lo leemos con frecuencia. ¿De qué sirve la palabra de Dios leyéndola así? De nada. Al contrario, nos va a condenar porque ya sabemos algo de lo que ella dice y no lo estamos haciendo. Es tiempo para recogerte espiritualmente y estar en esa comunión, esa hermosura del amor de Dios. Pablo insistió muchas veces en predicar. Juan, el apóstol, también repetía mucho sobre el amor. Dios ha repetido una y otra vez a su pueblo, hablándole con amor, con paciencia. Igualmente, como pastor de esta iglesia, yo no dejaré de insistir, sea que tú me escuches o no me escuches. Es mi responsabilidad decirte la verdad y es tu responsabilidad aceptarla o no aceptarla. Pero creo que ha llegado el momento para que le pidamos a Dios en nuestras oraciones cada día que por medio de su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria nos fortalezca espiritualmente, que nos fortalezca Dios y que estemos dispuestos a ser fortalecidos. Creo que necesitamos tener conciencia y fe para pedirle a Dios que Cristo no habite de nombre, sino en realidad controlando, gobernando, dirigiendo la vida, los pensamientos, todo nuestro ser. Creo que cada día necesitamos cimentarnos más en el conocimiento del amor de Dios. Y creo que hay una necesidad de pedirle a Dios que nos ilumine, que nos alumbre los ojos, que abra nuestro entendimiento espiritual para poder entender la magnitud del amor de Dios para nuestras vidas. Igualmente para conocer el amor de Dios. Eso es fundamental, eso es básico, eso es indispensable. Dios es amor y la relación que quiere tener con cada uno de sus redimidos, con cada uno de sus hijos, es una relación de amor, pero una relación mutua. No solamente quiere amarme, sino que yo también experimente, disfrute su amor y así yo lo pueda amar a Él también. Dígame si eso no es una necesidad de la mayoría de los que están aquí. ¿Lo necesitan o no lo necesitan? Entonces vamos a ocuparnos en ello, porque Dios quiere darnos de su gracia y de su amor. De esta manera, el Espíritu Santo nos dará ese conocimiento del amor de Dios. Escúchenme. Les pido a ustedes, que son mis oyentes, que se unan conmigo, que procuremos con diligencia, con prontitud, con prioridad, conocer el amor de Cristo bajo la iluminación, la sabiduría y la inteligencia del Espíritu Santo de acuerdo con la palabra de Dios. Ya tenemos que pasar del mero conocimiento intelectual a la experiencia espiritual. ¿Estamos de acuerdo? A la vivencia espiritual. Para poder entender y conocer espiritualmente
la profundidad del amor de Dios para nuestras vidas, necesitamos hacerlo a la luz de su palabra. Pero cuando hablo de a la luz de su palabra, estoy pensando en la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo a la palabra, de ser iluminados en la palabra, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y quien maneja esa espada para que como espada de dos filos traspase el alma y el espíritu, los pensamientos, las coyunturas, los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, y saque a la luz y revele lo que no anda bien, tiene que ser obra del Espíritu Santo, no es obra de ser humano alguno. Por eso mi necesidad de estar siempre en la comunión del Espíritu Santo de Dios. A mí me gustaría compartir varias citas bíblicas con ustedes. La primera, para mí, es un clásico de las palabras del Señor Jesucristo, de cómo el Señor Jesús tiene y tendrá el propósito de que nosotros estemos afianzados en el amor de Dios. Él oró al Padre y le pidió eso a los apóstoles, a favor de los apóstoles. Dios le pidió a favor de el Señor Jesús le pidió a Dios el Padre a favor de los apóstoles, pero también oró por nosotros para que nosotros pudiéramos escuchar el testimonio y la palabra de los apóstoles, así que también oró por nosotros. Y eso se encuentra en en Juan 17, 25 y 26. Juan 17, 25 y 26. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Quiero que observen cómo oró el Señor Jesús. Juan 17, 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué les había dado? A conocer tu nombre. ¿Y qué más? Y aún lo daré a conocer. Observen lo que el Señor Jesús le está diciendo a su Padre. Padre, el mundo no te ha conocido. Yo sí te conozco, y a estos les he dado a conocer tu nombre, y seguiré haciéndolo. ¿Con qué propósito? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál era el propósito de esa oración de parte del Señor Jesús? Lo que el Señor Jesús estaba pidiendo por sus apóstoles y por su iglesia, ¿cuál era? ¿Cuál era? Observen. Para que el amor con el que tú me has amado a mí esté en ellos. Ahora, piensen por un momento cómo es el amor del Padre para el Señor Jesucristo. Y observen cómo Jesús le pide al Padre lo mismo que el Padre le ha dado a Él. Yo quiero que ellos lo estén experimentando también. Quiero que el amor tuyo, con que tú me amas a mí, esté en ellos. ¿Es la voluntad del Padre o no es la voluntad del Padre que conozcamos su amor? Y que el amor de Él sea conocido por una experiencia real. Hay otro texto, esta vez del apóstol Pablo. Este texto que voy a leer ahora es la introducción que el apóstol Pablo hace acerca del amor que expone en el capítulo 13 de 1 Corintios. Y la introducción se encuentra en 1 Corintios 12:31. 12:31. Así es como
Pablo introduce la temática que va a desarrollar en el capítulo 13. Así que les recomiendo, una vez que conozcan la introducción, les recomiendo que también estudien el capítulo 13 de Primera a los Corintios. Dice así Primera a los Corintios 12:31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Observan cómo introduce él el tema del amor de Dios? Procuren todos tener los mejores dones, pero por encima de los mejores dones, yo les muestro un camino, ¿qué? Más excelente. Procuren, es responsabilidad de nosotros, procurar los mejores dones, sí, pero hay un camino mucho más excelente, y es el camino del amor. Y por eso yo les decía hace unos momentos, Dios tomó la iniciativa de iniciarnos a nosotros por el amor, pero también Dios quiere que permanezcamos en el amor, que vivamos en el amor, que vivamos el amor de Dios en la comunión de Dios, siempre. Yo quisiera también que ustedes observen lo que un salmista, bueno, antes del salmista, lo que el Señor Jesucristo hizo, otra declaración, no la puedo pasar por alto. Otra declaración que el Señor Jesucristo hizo se encuentra en Juan 16, 26 al 27, y lo voy a leer en la Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Juan 16, 26 al 27. Yo quiero que ustedes analicen conmigo esta gran declaración que el Señor Jesucristo hizo. Dice así: ese día ustedes le pedirán al Padre en mi nombre. Yo, dice, no les estoy diciendo que yo tenga que pedirle al Padre por ustedes. Wow. ¿Observan eso? Mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Llegará el día en que ustedes van a pedir en mi nombre al Padre, y yo no tengo por qué estar pidiéndole al Padre por ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él los ama. Él los ama. Él los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vengo de Dios. Mire, esto es una garantía. ¿Quién la dijo? El Señor Jesucristo. ¿Qué nos garantiza? ¿Qué le garantizó a los apóstoles y qué nos garantiza a nosotros? ¿Qué? Que ni siquiera Él tiene que estar orando por nosotros para eso, porque el Padre nos ama. Y como hemos dicho, con amor, ¿qué? Eterno. Ahora sí, vamos al salmista. Un salmista estaba orando en el Salmo 143, versículo 8, Nueva Versión Internacional. Y observen lo que este hombre oraba y cómo oraba, para qué tiempo. Dice: por la mañana hazme saber de tu gran amor. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo diario. ¿Cuál era la petición número 1 de este salmista? ¿Qué? Que cada día, por la mañana, lo primero es que lo hiciera saber, ¿qué? Hazme saber, hazme conocer tu gran amor, porque en ti he confiado, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. ¿De qué camino está hablando el salmista aquí? ¿De qué camino? Del camino del amor de Dios. Por eso dice: hazme saber, hazme conocer. ¿Qué cosa? Tu gran amor, tu gran misericordia. Había necesidad de conocer más y más el amor de Dios, y por eso el salmista le pide cada mañana, hazme conocer tu amor.
Amados, ¿ustedes creen que Dios nos está hablando? ¿Sabe lo que yo creo? Que Dios ha sido muy bueno, pero demasiado bueno con nosotros. ¿En qué sentido? Él nos prometió a través de su palabra, a mí y a la iglesia, escúchenme lo que Él nos prometió: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es Dios cumpliendo esa palabra. Cada vez vemos cómo Él personalmente nos está enseñando y nos está ayudando a entender el camino por donde debemos andar. Y si tú lees versículo 10 y 11 del capítulo 32 de los Salmos, donde está esa promesa, vas a darte cuenta que está hablando de la necesidad de estar envuelto con el amor de Dios, el gran amor de Dios. Y Él nos va a dar a entender, Dios ha prometido eso y Dios lo va a cumplir. Escúchame, Dios va a cumplir en cada hombre y en cada mujer que le cree, se va a manifestar y tú vas a experimentar diariamente la grandeza del amor de Dios en la medida que quieras hacerlo, pero por donde Él ha señalado que debes hacerlo, por su camino, conforme su palabra. En la próxima enseñanza, cuando veremos la petición número 6, vamos a encontrar el propósito que Dios tiene o que le puso en el corazón a Pablo para que orara. ¿Cuál fue el propósito final por el cual Pablo oró de esta manera? Y va a ser algo enriquecedor para nosotros. Vamos a leer una porción bíblica que nos va a mostrar cómo es el amor de Dios, cómo funciona el amor de Dios, y qué pasa si yo no tengo el amor de Dios, y la necesidad, escúcheme bien, la necesidad de que crezcamos en el amor de Dios con un método, una metodología de Dios. Vamos a ver todo esto de la metodología de Dios, cómo Él quiere que nosotros podamos experimentar y ejercitarnos en ese amor. La porción bíblica es Primera de Juan 4, 7 al 21. Lo voy a hacer en la Nueva Versión Internacional. Primera de Juan 4, 7 al 21. Vamos a ir analizando poco a poco los textos con los que Dios nos está hablando. Dice, queridos hermanos, ¿cómo los llama? ¿Cómo? Queridos hermanos, ¿qué cosa? Amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor viene ¿de quién? De Dios. Entonces, si estamos experimentando el amor de Dios, eso debe producir ¿qué? Amor entre nosotros. Ahora observen. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. ¿Cómo se sabe que una persona verdaderamente ama? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál debe ser la característica de una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cuál debe ser la característica? ¿Cuál debe ser la acción? ¿Qué? Amar. Y todo el que ama es porque ha nacido de Él y lo conoce. Pero observen ahora, el que no ama, ¿qué cosa? ¿Aló? ¿Qué dice? Ok. El tema de hoy es conocer a Dios, conocer su amor, conocerlo a Él. El que no ama, ¿es por qué? Wow. ¿Cómo anda tu amor para tu cónyuge? ¿Cómo anda tu amor para tu familia? ¿Cómo anda tu amor para Dios? ¿Con qué clase de amor les sirves a Dios? ¿Cómo anda tu amor para los perdidos, para los que necesitan de ti? El que no ama, ¿qué cosa? No ha conocido a Dios. Observen que aquí no hay nada religioso. Aquí hay algo contundente.
una manera de examinarnos. Si no amo, ¿cómo? Como Dios, no como a mí me parece. Si no amo es porque no he conocido el amor de Dios. No he conocido a Dios, no he conocido a Dios, que es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es cosa, es amor. Y observen lo que nos dice ahora. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Vamos a ver cómo define Dios el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo demuestra Dios su amor por nosotros? No de palabras. ¿Cómo lo demuestra? Con hechos. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, entregando a su Hijo, a su propio Hijo, a su unigénito Hijo, para que sufriera todo lo que sufrió, hasta la muerte, el desprecio, hasta la experiencia que jamás quiso el Señor Jesús experimentar. Cuando estaba en la cruz, estaba llevando el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, y eso hizo que Dios quitara su rostro de sobre él, y entonces exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa experiencia él no la quería vivir, pero tuvo que vivirla por ti y por mí, para que veamos la grandeza del amor de Dios. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, ¿oyen eso? Queridos hermanos, ya que Dios nos ama de esa manera, ¿qué cosa? También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y aquí les decía que hay una metodología de parte de Dios de cómo practicar, de cómo ejercitar el amor. ¿Quieres crecer en el amor de Dios? A ver, ¿cuántos quieren crecer en el amor de Dios? Entonces, la manera como Él nos ama, tenemos que amarnos nosotros. Y amándonos a nosotros de la manera de Él, entonces ahí estamos experimentando su amor. Hace que el amor crezca. Y continúa. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Miren ustedes esta condición. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. ¿Cuándo permanece Dios entre nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando nos amamos. Y como dije y he dicho y lo seguiré diciendo, no puedo dar lo que no tengo. Necesito tener su amor para poder darlo a los demás. ¿Cuántos creen que esta es palabra de Dios? ¿Y cuántos creen que es así? Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo se ha perfeccionado el amor de Dios? Ejercitándonos en el amor, dando amor, recibiendo amor. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Dice, porque nos ha dado de su Espíritu, porque nos ha dado de su Espíritu. Y ese es el énfasis que hemos hecho. Para poder tener esta relación con Dios necesitamos totalmente del Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber, a conocer y creer que Dios nos ama. Hemos llegado ¿a qué? A conocer por revelación del Espíritu, por tener la experiencia viva. Hemos llegado a conocer y a creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios.
El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como Cristo vivió. ¿O cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió el Señor Jesús aquí en la tierra? Quiero volver a leer este texto porque para mí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, ¿para qué? Para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. ¿Cómo vamos a comparecer ante el Señor el día del juicio si no estamos conociendo su amor, ni estamos practicando su amor? ¿Cómo tú y yo compareceremos ante el Señor Jesús? ¿De qué nos va a llamar a cuenta? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es lo que quiere Él que vivamos? En amor. Vale la pena que tú examines cómo está tu vida en el amor de Dios. ¿Cuánto conoces por experiencia el amor de Dios? Porque la palabra de Dios es la verdad. Tú vas a ser juzgado. Tú vas a ser juzgado y yo también voy a ser juzgado. Pero para poder ir confiadamente, sin temor ninguno, tiene que ser viviendo como Él quiere que vivamos, en el amor de Dios. Y para vivir en el amor de Dios tenemos que conocer, disfrutar, recibir, ser plenos, llenos de la presencia del amor de Dios, que es Dios mismo en nuestras vidas, a través de Jesucristo y por medio de su Espíritu, conforme a la palabra. ¿Está claro, amados? ¿Está claro? Dios es amor. El que permanece en Dios, en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Todo lo que hizo fue mostrar su amor, ¿sí o no? Su gracia y su misericordia. Y termina el pasaje diciendo, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El énfasis que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Algo? El que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a quién? A su hermano. Y como hemos dicho, tú no puedes dar lo que no tienes. Tú necesitas conocer. El salmista oraba diciendo, Señor, hazme saber, hazme conocer tu gran amor. El Señor Jesús dice, ya no hay necesidad de que yo ore por ti, porque el Padre te ama. Y la Escritura dice, con amor eterno te he amado. Y tú vas a tener esto no simplemente como un mero conocimiento intelectual, sino como una experiencia vivencial. ¿Dios te ha hablado? Colócate de pies, por favor. ¿Les ha hablado Dios hoy? Dígame, ¿les ha mostrado Dios su amor hoy? ¿Sí? Pregunto,
¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está mostrando que hagas? Yo les voy a pedir un gran favor. Mientras escuchamos esas notas allí, ora. Dale gracias a Dios. Examina tu corazón. Dale lugar al Espíritu Santo para que Él te revele y te muestre cómo andas tú en el amor de Dios. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuánto conoces el amor de Dios? Ora. No pienses nada más en que Él te salvó, que Él te sanó, que Él te hizo un favor, que te proveyó dinero, que te hizo... No. Quiero hablar de un amor mucho más profundo que está por encima de todo conocimiento humano. Un amor de la presencia de Dios, porque Dios es amor. Por eso ora allí donde estás. Este es tu momento para tomar una decisión. Analiza y examina si estás disfrutando el amor de Dios. Porque si no lo estás disfrutando, si no tienes una iluminación fresca del amor de Dios en tu vida, no puedes ejercitar el amor. Y amar es entregar todo, darse por otros. Amar es obedecer de corazón, de buena voluntad, agradar a Dios en todo. Padre, yo te doy gracias, porque tu palabra es viva y eficaz. Y confío en que tú la ministres a mi propia vida y a la vida de cada uno de mis hermanos, de toda persona que escuche la grabación de esta enseñanza. Que cada uno de nosotros podamos volvernos a ti para conocerte, para conocer tu amor en la iluminación, en la revelación de tu Espíritu Santo, en la magnitud de tu amor, en las dimensiones de ese amor ancho, largo, alto y profundo. El amor que sobrepasa todos nuestros conocimientos. El amor que eres tú, Padre. Oh, Shabarajit Lemini Gos. Oh, Ralamasori Dilibidisos. Llena, Señor, por tu gracia. Porque tú te has ocupado de guiarnos, de enseñarnos, de instruirnos, tú mismo. Y sé que tus ojos están puestos sobre nosotros. Por eso te pido, Padre, que esta palabra llegue y queda y produzca el fruto para el cual tú la has dado en mi vida. El día que tenga que comparecer ante ti pueda ir confiadamente, porque estoy en tu amor, en el camino del amor, en Cristo Jesús, en ti, Padre, en la comunión de tu Espíritu, en la obediencia a tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.